Bueno, a lo largo de estos domingos hemos estado estudiando la forma en la que Satanás opera dentro de la iglesia. Y para ser puntuales, en ocasiones, no solo dentro de la iglesia, sino en la casa, e inclusive, hermano, en tu trabajo, en la escuela. Ninguno de esos lugares está exento de que Satanás obre en ti para que el nombre de Cristo sea vituperado. ¿Cuántas veces has sido tú atacado por él? ¿Cuántas veces, mi amado, te ha tocado ir a tratar de resolver algo y en lugar de que se resuelva, parece palomita, revienta? Y lejos de que salgas de ahí fortalecido y digas, sí, vamos por otro, dice, no, yo no quiero. Para experimentar lo que estoy experimentando, ya no quiero. Ese o esa también es una trampa de Satanás, que se llama el pesimismo. Cuando decimos los latinos, cuando no tengo ganas. Ya no tengo ganas, ya no quiero. Porque vi caritas, porque me hicieron gatitos, porque por muchas cosas, pero ya no quiero. Pero ¿sabes por qué no queremos? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Porque ya nos dimos cuenta que dentro de la iglesia puede haber hermanos muy maduros que te pueden decir gracias. Hay hermanos no tan maduros que te pueden decir gracias, pero cuesta. Y hay quienes de inmediato se van a molestar por lo que les dices. Y ya no te van a dar ganas de ir a decirle absolutamente nada a nadie. Jessica está bien. Las lágrimas y el regocijo le dieron la bienvenida a Jessica McClure, de 18 meses de edad. Luego de haber sobrevivido a 58 horas de penosa experiencia tras haber caído unos 7 metros dentro de un ducto de agua de 8 pulgadas de ancho. Un presentador de la televisión la llamó un bebé muy tenaz. ¿Sabes cuánto es 8 pulgadas? Más o menos este grueso. Por ahí se fue la niña y sobrevivió. Este drama de la vida real captó rápidamente la atención y las emociones del público norteamericano, ya que todas las circunstancias parecían estar en contra de la pequeña Jessica. Pero esta niñita peleó valientemente para lograr lo imposible: sobrevivir. Tanto ella como sus socorristas se negaron a ser víctimas del pesimismo. ¿Quién de ustedes ha experimentado en los últimos 3 meses esta clase de ataque diabólico en su andar con Cristo? En los últimos 3 meses, hermano, no en los últimos 3 años, no. En los últimos 3 meses, en los últimos 2, en el último mes, en los últimos 15 días. ¿Cuántas veces has tenido este ataque diabólico de parte de Satanás y pensar, ya no quiero nada, ya no quiero? Tal vez usted o ustedes han triunfado sobre el designio de Satanás de distorsionar o negar la verdad de las Escrituras. Espero que no se dejen engañar por la treta del diablo de seducirte para hacerte caer en una situación comprometedora que pudieras desacreditar, que pudiera él desacreditar tu testimonio cristiano. Si usted o tú hasta ahora no has experimentado la victoria sobre las estrategias de Satanás,
Ten mucho cuidado con la tercera de ellas. La tercera, yo ahorita menciono 1, 2, 3. En su interés por lograr que tú pienses de forma diferente a la palabra de Dios y de que seas desobediente a la voluntad de Dios, la tercera estrategia de Satanás es destruir tu entusiasmo por la obra de Dios. Tu entusiasmo por la obra de Dios. Eso ataca a la iglesia, hermano, y es una realidad. Como lo dije al principio, cuando llega a tu mente este pensamiento que dices, ya no tengo ganas, ya no quiero, porque, y tú puedes objetar lo que quieras. Quiero que sepas, como lo hemos visto los domingos anteriores, que esto es solamente una expresión audible de nuestro orgullo, hermano, que al final de cuentas no nos deja en paz. Dicho de otra forma, nuestra carencia de humildad. Mientras más humilde seas, más fuerte eres. Suena paradójico. ¿El humilde qué tiene que hacer, hermano? ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros? Me lo hubieran puesto en otro lado. ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros ovejas? ¿Qué característica tiene una oveja? ¿Es callada? ¿Es mansa? Callada, mansa. ¿Qué más? Torpe hasta cierto punto. Oyen la voz de su pastor. La oveja tiene una característica, hermano. Y la Biblia dice que tú y yo debemos de ser así, porque dice que somos contadas o contados como ovejas al matadero. Y una oveja que va al matadero no se defiende como Rottweiler. Una oveja que va al matadero no se defiende como Bull Terrier entrenado para las peleas. Una oveja que va al matadero, ¿qué hace? Han llegado a pensar que son hasta mudas, de que no dicen nada. Pero cuando a nosotros nos dicen algo, o hay algo que no es de nuestro parecer, somos Rottweiler, somos Bull Terrier. Es más, peor tantito, somos chihuahuas. ¿Qué característica tiene un chihuahua, hermano? Es escandaloso como él solo. Y le puedes tú pegar un grito o una palmada fuerte y se va a quedar paralizado su corazón. ¿No es cierto? ¿Y la oveja? ¿Y con la cabeza? Por eso la Escritura dice que Dios no soporta a los soberbios, a los altivos de corazón. Porque un altivo de corazón tiene una característica: es arrogante, soberbio. ¿Cómo es una persona arrogante? A ver, atrévete a decirle algo al arrogante. ¿Qué va a hacer? Se va a defender como Rottweiler, ¿no es cierto? Y va a buscar luego agarrarte del cuello y sangolotearte, y no te va a soltar hasta que te vea medio muerto. ¿Qué eres, hermano? ¿Oveja? ¿Eres Rottweiler? ¿Eres Bull Terrier? ¿Eres Chihuahua? ¿Qué eres? ¿De qué tamaño es tu soberbia? ¿De qué tamaño es tu soberbia pesimista para decir, ya no quiero? Está fuerte, ¿no, hermano? Pero son artimañas de Satanás. Son artimañas de Satanás porque no solamente perdemos el interés por estudiar la palabra, como ya lo mencioné, no solo perdemos el interés por obedecer la palabra, sino no nos interesa hasta cierto punto en el que nuestro testimonio
sea vituperado. Y si nuestro testimonio es vituperado, el del Señor también. Y caemos en una laguna impresionante. Puede que usted esté pensando que Satanás apunta a cristianos melindrosos con este tipo de estrategia. Pero lo cierto es que es lo contrario. Escucha esto. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron dos de los blancos más frecuentes de Satanás en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor, ¿no es cierto?, el día del arresto. Y Pablo, un perseguidor de la iglesia. Y por eso la propia iglesia no quería acercarse a él, porque sabían que mordía fuerte, porque no habían visto la obra de Dios en Pablo. ¿No es cierto? Esas trampas son ataques efectivos contra el alma de los gigantes espirituales. Nunca escucha que no mencioné las numerosas iglesias. Mencioné a los gigantes espirituales. Es sobre los que va Satanás. ¿Por qué fue necesario hacer ahorita este pequeño ejercicio de orar por los que están entrando al seminario, hermano? Precisamente por esto. Porque ellos sin ningún problema pueden caer en descrédito y en lazo del diablo, creyendo que porque terminan un diplomado ya son la panacea de la vida. Pero no, hermano. El que termine en un diplomado del seminario no significa otra cosa más que tienen una responsabilidad gigantesca delante de Dios y de la iglesia. Y hay de ellos si no la ponen en práctica. Pero hay que orar por ellos para que la concluyan. Y para que al rato no sientan que ya mascan piedras. No, hermano. Al contrario, mientras más conocemos la Escritura, mientras más conocemos al Señor, más agachada debe de estar nuestra cabeza. ¿Por qué? Cuando tú estás así, ¿cuánto tiempo puedes sostener tu cabeza derecha, hermano? Ahora escucha esto. Así, y vele poniendo peso. ¿Y qué va a pasar? Te va a vencer, ¿cierto? Somos ovejas y quedamos que las ovejas, ¿cómo deben de estar? Y el peso del conocimiento de Dios debe de doblarte más, para que nos callemos más y para que obedezcamos más. Ovejas brinconas, ovejas alegonas, no funcionan, hermano. No funcionan, no edifican la iglesia, para nada. El plan de Satanás será identificar las áreas vulnerables de tu vida, tales como las circunstancias difíciles de su existencia, sus flaquezas personales o sus experiencias de fracaso espiritual. Esas son el blanco perfecto que busca Satanás. Luego, como un experimentado boxeador, te seguirá dando golpes en esa herida hasta que quedes tan golpeado, sangrante, adolorido y desfigurado, que hará que se retire o hará que te retires de la pelea antes de llegar al final. Eso es lo que Él quiere, que desertes. Eso es lo que Él quiere, que desertes. ¿Estás listo para la pelea? ¿Estás listo, hermano? Es por esto que es importantísimo que no pongamos los ojos en el pastor, no pongamos los ojos en el diácono, no pongamos los ojos en el grupo de alabanza, no pongamos los ojos en nuestras hermanas de la cocina, no pongamos los ojos en quien viene a ayudarnos al aseo. Es imperioso que pongamos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, porque de otra forma se nos van las ganas. Qué tristes somos, ¿no?
Pero Satanás no nos va a dejar, Lo acabo de describir. Cuando ya estamos con una herida, nos va a seguir dando sin piedad hasta que desertemos, hasta que aventemos el pañuelo, porque ya no queremos nada. Para poder entenderlo mejor, mis amados, quiero pedirles que inclinen su rostro y pongamos este tiempo delante de Dios. Eterno Padre, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias porque tenemos tu hermosa palabra, porque podemos meditar en ella, porque podemos, mi Señor, escucharte todo el tiempo, porque podemos, amado Padre, poder estar juntos, fortaleciéndonos, haciendo lo propio delante de ti, para que tú, mi Dios, seas glorificado por encima de todas las cosas. Ayúdanos a no caer en la treta de Satanás. Fortalécenos para no caer en el desánimo. Fortalécenos, Padre, para estar siempre viendo a Cristo. Porque si nos vemos entre nosotros tan simples como somos, nos vamos a dar cuenta que somos pecadores todavía. Pero si vemos a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos para poder combatir los dardos del enemigo y poder honrarte y poder glorificarte, poder tener una iglesia fuerte que te ame, que te tema y que te obedezca. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues con esto en mente, mis amados, vamos a la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, si sienten que hace calor, sí, efectivamente, ya empieza a hacer calor. Se pueden ir quitando sus chamarras, sus suéteres. Hermano, por favor, no te vayas a quedar dormido. Ya me compré una cerbatana, hermano. La tengo aquí abajo, los respectivos chochitos, por si te veo dormido. Y sientes, ¡ay! Ya sabes que fui yo. Un cerbatanazo para que despiertes. ¿Ok? Dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Esta carta Pablo la escribe dándole gracias a Dios por la vida y el testimonio y la tenacidad de los tesalonicenses. Esto lo podemos ver con mucha claridad en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Nota lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? De los tesalonicenses, y cómo ellos se portan y qué es lo que han estado haciendo. 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué testimonio de estos tesalonicenses! Y Pablo lo está dando. Y Pablo no deja de dar gracias a Dios por la vida de estos creyentes. Ahora, nota lo que dice capítulo 2, versículos 14, 18, que es nuestro primer punto. Dice: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. ¿Ya te fijaste? Hay una similitud entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Está diciendo que los tesalonicenses han sufrido, están sufriendo y seguirán. 15.
los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Quién lo impidió? Satanás. Y le podemos echar la culpa, él hace su trabajo, pero nosotros le damos las piedras para que nos las aviente a veces, hermano, Por eso es interesante que veamos que Satanás usa para causar desánimo y o pesimismo, usa la persecución. Ese es nuestro primer punto, la persecución. Versículos del 14 al 18 que ya leímos. Los días más gloriosos de la iglesia de Cristo han sido tiempos de persecución. Tiempos de persecución. Cuando pensamos que la iglesia va creciendo, hermano, y va creciendo y va creciendo, cuando menos hablo como pastor, digo, wow, vamos súper bien. Pero si llega el Señor y le damos así con un palito, y ya todos nos angolotea y córrele, porque empezamos a ser perseguidos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Pero cuando hay persecución del exterior, es hermoso. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios y el evangelio avanza. El reino de Cristo avanza a través de una persecución. Dios las usa. Eso ha sucedido en realidad para países como la Unión Soviética y China. Tyndall House, quien fue quemado por oponerse a la inmoralidad de la iglesia. A él le costó la persecución, lo mataron y lo quemaron. No solo a él, sino a Wycliffe. También empezó a traducir la Biblia en inglés. Murió en el año 1384 antes de que su traducción se complementara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejías. Escucha esto, para que veas de qué tamaño es la persecución. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo. 43 años después, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. 43 años después lo seguían persiguiendo a este pobre por haber andado traduciendo la Biblia para que otros la pudieran entender mejor. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas, continuaron extendiéndose. Lo mismo le pasó a John o a Juan Bunyan. 9 años encarcelado, sin motivo, más que por su fe. 9 años encarcelado. Y desde allí, desde la cárcel, es donde escribió más de 9 libros, entre los cuales destaca El progreso del peregrino, un bestseller por excelencia. Es el segundo libro que se ha impreso más después de la Biblia, El progreso del peregrino. ¿Cuántos tomos van? ¿Cierto? Todos estos demostraron con su martirio hace varios siglos la persecución de la iglesia. Y Pablo apunta igualmente en esta dirección hacia los tesalonicenses, aquí en el capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿De qué tamaño es tu persecución? ¿Realmente eres tú perseguido por tu fe?
¿O tú traes telarañas en la cabeza y crees que te están persiguiendo por tu fe? Hermano, hoy vivimos en una época en donde, por gracia del Señor, gozamos de libertad de culto. ¿No es cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Muchas veces en nosotros mismos. Pero la historia de la iglesia testifica que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y déjate, doy un ejemplo de esto. Aparte de los que ya di, voy a hablar de hace unos 80, 90 años quizá, mucho más reciente. Ixtlahuaca, sabemos dónde está, ¿no? Aquí adelantito, a 25 minutos de aquí. Un hermano me comentó, me invitaron a predicar a una de las iglesias más grandes de ahí de Ixtlahuaca. Y uno de los hermanos de ahí, amigo mío, él me decía que es interesante por qué es tan prolífera esa iglesia y cómo esa iglesia ha ido plantando a lo largo de Ixtlahuaca y de el ancho del país más iglesias pentecostales, hermano. Mira, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Porque él decía que cuando llegaron los misioneros americanos, a algunos de ellos les costó la vida. Y por eso es tan fiel la iglesia a 30 minutos de aquí. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Cuántos mártires tenemos aquí, hermano? Por causa del nombre de Cristo. Estamos muy chiquitos todavía, ¿no? Los profetas, el Señor Jesucristo, las iglesias de Judea, Pablo y sus compañeros, hasta los mismos tesalonicenses, sufrieron intensas persecuciones por haber puesto al descubierto las tinieblas del mundo con la luz de la justicia de Dios. Hoy vemos persecución. Piénsalo bien, hoy vemos persecución. Sí hay persecución, hermano. Sí la hay. Si no eres un internauta, quizás no te des cuenta. Pero hoy con las redes sociales sabes que hay persecución. Hoy no puedes mencionar con libertad la ideología de género. No puedes hablar con libertad ciertos puntos porque la gente se siente ofendida. ¿No es cierto? Eso se llama persecución. Y tienen que editar videos y ponerle ciertas palabras que se vean parecidas pero que no sean, para que el video pueda seguir. Eso se llama persecución. Y es persecución por la fe. Si tus videos no han sido censurados, hermano, es porque quizás son muy igualitos a los de allá afuera. Igualitos. Pablo les escribe como un embajador de Dios perseguido. ¿Te prometieron que ibas a estar bien? ¿Te prometieron que ibas a ser próspero? ¿Sí? Aquí no. ¿Te prometieron que el evangelio te iba a ayudar a resolverte tus problemas? Te mintieron. El evangelio hace los problemas más grandes y principalmente en tu casa. Al igual que una madre que amamanta a su hijo y como un padre amoroso, él, Pablo, añora estar con ellos y ocuparse de sus necesidades espirituales. Y eso lo dice en la primera carta. Pablo añora estar con la iglesia de Tesalónica para poder instruirlos. ¿Qué característica tiene una mamá con sus hijos? Bueno, las de hoy hacen cualquier cosa, hermanos, que nunca sabía, que solo pasaban las novelas. Hoy hacen cada cosa terrible. Pero una mamá cuerda, ¿qué hace por sus hijos cuando están en periodo de lactancia?
Pues los cuida, mi chiquito, ya andas con tu bebé para todos lados, ¿no? Por eso tenemos por ahí a Matías, creo que ya se fue. ¿Dónde está Matías? Ya está su papá. Ve, creo que su mamá fue a cuidar a Matías. Como una madre, dice Pablo, se ha dedicado a cuidar a esta iglesia. Con ternura, con compasión. ¿Qué característica tiene mamá cuando tienes problemas, hermano? Se angustia. Ven, hijo, ven, platícame, ¿qué tienes? ¿Quién nos conoce mejor que mamá? Nadie. Mamá ya sabe que cuando ve algo a este le pasó, ven acá, siéntate ahí, ¿no es cierto? Y empieza a atendernos con ternura, nos empieza a dar un consejo, vente hijito, vente chiquito. Pero también dice Pablo que como un padre ha cuidado y ha aconsejado a los tesalonicenses. Dicho sea de paso, 2 características con las que debe de contar un pastor: cuidar como una madre y aconsejar como un padre. Porque el padre también disciplina. ¿Ves? Eso ha hecho Pablo con ellos, ¿no es cierto? Noten lo que dice Hechos en el capítulo 17, versículos del 5 al 9. Hechos 17, versículos del 5 al 9, cito: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué pasó con ellos? Se metieron a su casa, hermano, para sacarlos a rastras. Ellos estaban perseguidos. Deseaba volver, pero aún en su ausencia no los había olvidado. Quería regresar, pero Satanás le estorbó el camino. Eso dice el 2:18, ¿no? Pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Cómo sabes que Satanás lo ha impedido? Bueno, la palabra griega traducida como estorbo da generalmente de una maniobra militar, para que veas de lo que es capaz, ideada para detener el avance del enemigo. O sea que somos enemigos de Satanás, y él es nuestro enemigo, o debe de ser nuestro enemigo, ¿cierto? A veces se cortaban maderos y se colocaban en los caminos para hacerlos intransitables, para estorbar, hacer vallas, dicho de otra forma. O se causaban fuertes daños a las vías de comunicación de aquel tiempo. Satanás había detenido el avance de su enemigo, Pablo, en su viaje hacia Tesalónica. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios bien, realmente puedes ser impedido. Y para esto debemos de tener las antenitas bien puestas, hermano, porque a veces creemos que es Satanás y a veces somos nosotros mismos, No es, dicho de otra forma, tenemos consecuencias por nuestros propios hechos, y es diferente, ¿ok? Pablo reconoció rápidamente que Satanás le había estorbado, le hacía honor Satanás a su nombre, adversario. Además de todo esto, el apóstol reconocía que su adversario era Satanás, no simplemente una serie de hechos desafortunados. No, hermano, es lo que estoy diciendo. A veces solamente son las consecuencias de nuestros hechos.
El verdadero enemigo, Pablo lo tenía perfectamente identificado. Él es también nuestro enemigo. La persecución, entonces, es una característica de la vida cristiana normal. ¿Eres perseguido? ¿Realmente lo eres? Nota lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Para que digas, ay, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que nos va a ir? Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice, Rafa? Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que, ¿qué? Que quieran vivir piadosamente. ¿Qué les va a pasar a ellos? Y esto es una promesa, hermano, ¿eh? Quizá por, ahora entiendo muchas cosas. Ya sé por qué no quieres vivir piadosamente. Para no ser perseguido por Satanás. ¿Es eso, hermano? Esta es una promesa. Para todo el que quiera vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Qué alicientes para ser cristiano, ¿no? Qué grandes alicientes. Ahora noten lo que dice Hebreos capítulo 12, hablando del mismo tema. Hebreos capítulo 12, versículos del 32 al 40. Ahí. Hebreos 12, espérenme, hermanos, porque ya saben que luego los confundo. Espérenme, ¿qué dije? No, espérenme. Hebreos 11 del 32 al 40, perdónenme, hermanos, ya saben que volteo los números. 11, Hebreos 11, es más, déjenlo corrijo aquí porque si no al rato termino por decirlo mal. Ahí está. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sasón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron el reino, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes y se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, arrestados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación de su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para vosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vaya, qué hermoso. O sea, lo que está diciendo aquí es que a pesar de tanto sufrimiento, de todos estos mártires de la historia, no han recibido su herencia. Todos están esperando a que todos lleguemos para que entonces se abra el libro y a cada uno se nos dé nuestra herencia que vamos a recibir, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento juntos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es el Señor. ¿Cuándo nos prometieron que íbamos a estar bien? Nunca, jamás, hermano. Si eres un fiel cristiano, vas a recibir persecución de parte de tu gran adversario. ¿Quién es? Satanás. Satanás es el gran adversario. ¿Por qué buscamos nosotros lo contrario?
Regresamos a nuestro texto. La primera carta a los tesalonicenses, versículo 19 y 20 del capítulo 2. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo responde a la persecución como un termostato, no como un termómetro, sino termostato. En vez de conformarse a medir la temperatura de la vida, la pone al nivel que él desea ponerla. En vez de caer derrotado, Pablo se levanta con júbilo. Con júbilo se levanta. ¿Cuánto te cuesta levantarte de una persecución o de algo que te está pasando como cristiano? Te cuesta levantarte mucho, ¿no es cierto? El ánimo se va hasta el suelo. Y Pablo dice, no, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Dicho de otra forma, ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿En las circunstancias? ¿O realmente están puestas en Cristo? Normalmente el apóstol dirigiría su mirada más allá de las nubes de la tormenta. ¿Logras hacer eso tú? ¿Logras ver más allá? ¿Lo logras ver o te inundas en tus problemas? Pablo está pidiendo que en medio de todo esto fijemos nuestra mirada en la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Te acuerdas? Un mártir. ¿Qué vio? El cielo abierto. Dicho de otra forma, vio la gloria. Por eso dijo, sí, de apedren, duro denle. ¿Qué ves tú en medio de todo eso? ¿Ves las circunstancias o logras ver la gloria de Dios en medio de todo eso? ¿Es fácil eso, hermano? ¿Cómo le podremos hacer para ver la gloria de Dios? ¿Cómo se le hace? Pero ¿cómo se le hace, hermano? ¿Cómo se le hace cuando estás siendo perseguido? Cuando tienes problemas por causa del nombre de Cristo. Puede ser uno, perdonando. La confianza y la fe en la obra de Cristo. Obedeciendo. Fijándonos para quién lo hacemos. ¿Qué? Transformando nuestro entendimiento, hermano. Nunca sucederá nada de lo que estamos diciendo si este valioso libro lo hacemos a un lado y queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Jamás lograremos una victoria si dejamos de ver a Cristo. Si ustedes dejan de ver a Cristo en mí, ¿a quién van a ver? Pues al Fer lleno de pecado, de imperfecciones, de errores. Pero si ustedes ven a Cristo en mí, ¿qué van a ver? Pues a Cristo hablándoles a ustedes a través de una predicación. ¿Me explico? Eso es lo que debe de suceder. Pablo decidió concentrar su atención en Dios y en el rebaño de Tesalónica antes que él mismo, antes que sus propios sufrimientos. La perspectiva de Pablo de ocuparse en otras personas era valiosa. ¿Cuál es la característica que debe de tener un pastor, hermano? ¿Y cuál es la característica de la vida de un pastor? El pastor debe de quitarse él y ver a los demás antes que él mismo. Y la característica del pastor es que cuando el pastor va y los pastorea porque los ve antes que a él mismo, es que aprenden a hacer esto las ovejas. Patean y patean fuerte. El pastorado es solitario. Mientras no pase nada, estamos a gusto y todos nos amamos, somos bien preciosos. Pero cuando pasa algo, la culpa es del pastor.
Y a pesar de todo, hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que aconsejarlos. Trata de agarrar a un gato silvestre, hermano. ¿Qué hace? No vas a poder. Te va a rasguñar, te va a morder, se te va a brincar, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, hay que amarlos. ¿Qué es lo más feo, fuerte, duro que te ha hecho alguien? Ya sea tu vida secular, tu vida laboral o tu vida eclesiástica. Es que hablaron de mí. Como dicen por ahí hoy los chavos, sin Yolanda, Mari Carmen. Cállate, deja de verte a ti y ve lo que Dios está haciendo en ti a través de lo que está pasando. ¿No es cierto? Eso es mejor, hermano. Veamos a Dios. Esa es nuestra esperanza. Si nos enfocamos en nosotros, nos vamos a deprimir y vamos a andar con la capa caída y queremos que todos vayan en pos de mí. No, hermano. No hagamos eso. Este enfoque de vista, esta perspectiva, esta óptica de Pablo fue lo que lo caracterizó durante todo su ministerio. La carta a los tesalonicenses tiene frases como capítulo 1, versículo 2, dice: por todos vosotros, ¿ya te fijaste? Por todos vosotros. En el 1:5 también usa la misma. ¿Por amor de quién? De vosotros, dice el 5, pues vuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y el Espíritu Santo y en plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. ¿Ya te fijaste? ¿Hacía algo por él mismo o para él mismo? No, hermano. Capítulo 2, versículo 8, ¿nota? Teniendo así un gran afecto por vosotros. Hermano, ¿nos amamos? Yo a veces no lo creo, hermano. Yo creo que a veces es más educación. Hermano, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, muchas gracias. ¿No? Hermano, ¿realmente nos amamos? Yo pienso que no. O cuando menos no todos, para no generalizar. Cuando menos no todos. ¿Por qué no todos? Porque nuestros pecados y los pecados del otro nos impiden hacerlo. Porque no estamos viendo a Cristo en el otro. Y empezamos a juzgar lo que hace el otro. ¿Nos amamos, hermano? ¿No es cierto? Dice el mismo versículo 8, teniendo así, el del 2:8, teniendo así un gran afecto por vosotros, hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Wow! ¿Ya te fijaste, hermano? La propia vida. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el hermano? ¿Cuántas veces tenés que perdonar? ¿Cada cuándo? Cada hora. ¿De qué habla esto, hermano? Vamos a ser muy prácticos en lo que estoy diciendo. ¿De qué habla esto de que yo tengo que perdonar 70 veces 7 a mi hermano? ¿De qué habla? Habla de una cosa, de que constantemente pecamos o de que somos demasiado débiles y pecamos. De eso habla, de que a cada rato estamos peque,
y peque, y peque, y peque, y peque, y peque, y peque, y peque, y peque. Pues dices, el peque, ¿sí? Es el pecador, ¿no? ¿Y yo qué debo de hacer? Perdonar, 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 perdonar. Va a ser disco rayado, sí, hermano, hasta que se cumplan 70 veces 7 y así puede pasar todo el long play. Bueno, los que sepan que es un long play, porque no creo que sepa qué es eso. ¿Me explico? Pero a veces, no, es que ya, una es, ya, hermano, tranquilo, por favor, ayúdale. Es por amor a Él. Y tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Él. Nota lo que dice en el 2:12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo, y Leo primero les dijo en el contexto del capítulo 1 que andaban y anduvieran como ellos. Aquí dice que cómo andaban ellos, siguiendo a Dios, formando el carácter de Dios en ellos. ¿Cierto? Hermano, qué importante es eso. Siempre enfatiza Pablo entonces, vosotros y nunca nosotros. Porque todo es por amor a vosotros. Porque debemos de poner más alto el amor a mi hermano que a mí mismo. Eso es lo que debe de suceder. Por otra parte, Pablo pone su corazón en las cosas de arriba, no en las de abajo. ¿No es cierto? Y esto lo vemos con claridad en la carta a los Colosenses. Él estaba mucho más interesado en el avance del reino de Dios que en el éxito personal. Pablo eligió concentrarse en lo eterno en lugar de lo temporal. Es indudable que Pablo se consideraba a sí mismo un oportunista, alguien que vivía o que veía el lado brillante de las cosas y que esperaba lo mejor. Por eso no le permitió a Satanás, el gran promotor de todos los tiempos del pesimismo, que lo hiciera enfatizar los aspectos adversos de la vida. No te enfrasques en tus pequeños problemas, hermano, para que no caigas en descrédito. Tenemos por lo menos 2 motivos para ser optimistas y alabar a Dios en medio de las circunstancias adversas. Primero, tenemos el conocimiento seguro de que al final la victoria es de Cristo. ¿No es cierto? Y 2, tenemos las declaraciones optimistas de la Biblia que dice que Dios puede sacar el bien aún de las peores circunstancias. ¿Te acuerdas de José? ¿Sí? ¿Qué pasó con José? Fue encarcelado, ¿qué más? Lo dieron por muerto, lo vendieron a sus propios hermanos y parece que todo iba mal. ¿Y qué termina diciéndole José a sus hermanos? Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¡Wow! ¿Cómo anda nuestra vida, hermano? ¿Logramos ver eso en nosotros mismos? Por eso Pablo dice que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿No es cierto? ¿Cómo andamos en eso, hermano? ¿Andamos bien o andamos medios flaquillos? Nos hundimos en el pesimismo y nuestra propia depresión. Nota lo que dice ahora la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviados a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alimentaros respecto de vuestra fe. También se requiere un representante. Tenemos un representante, hermano, que siempre va a estar con nosotros. Ya estaba impedido regresar a Tesalónica, ¿no es cierto? Pablo buscó otra alternativa. Esto le permitió no solo
mantener sus ojos en Dios, sino también lograr su propósito, ya que su principal objetivo no era hacer una visita personal, sino más bien asegurarse del bienestar de los de Tesalónica. Hermano, como iglesia, cuando alguien se siente así medio, ya no quiero, el pastor ni viene a verme. No, la mayoría espera que cuando tienes algún problemita, que andas así medio que ya la pila se te descargó, cuando menos esperas que el pastor vaya a verte, porque por eso el pastor y por eso le pagan a este compadre que está aquí. ¿No es cierto? Sí, pues no, aquí dice que no. Aquí dice que todos somos representantes del Señor y que todos somos un cuerpo. Y que así como Pablo mandó a Timoteo para cerciorarse del bienestar de los hermanos, de igual forma lo podemos hacer nosotros. ¿No es cierto? Para eso necesitamos amarnos. De otra forma no se puede. ¿Cuánto te cuesta una llamada a alguien, hermano, cuando no lo ves? ¿Cuánto cuesta una llamada? Es que estoy reocupado. Órale, te la compro. ¿Y después de que te desocupas? No, es que me desocupé bien tarde. Ok, ¿y al otro día? Hermano, ¿ya te fijaste qué importante es ver por el otro? Tú no puedes, el pastor está hasta acá de cosas, hermano. Pero el pastor tiene un grupo de colaboradores que constantemente los anima para que atendamos a toda la congregación. No porque hagan la labor del pastor, sino porque hagamos la labor de iglesia, de atendernos entre todos. Esto es lo que dice más adelante en el capítulo 5 de la misma carta, versículos del 12 en adelante, nota. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y que os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con quienes, con otros, o sea, con todos. Y os exhortamos, hermanos. ¿A quién está exhortando Pablo? ¿A cuáles hermanos? A los de Tesalónica. Los exhorto, hermanos solagracianos. O sea, a ustedes. ¿A qué, hermanos? A que amonestéis a los indisciplinados. ¿Quién debe de hacer eso? Entre todos debemos de cuidarnos, ¿ya te fijaste? Que animéis a los desalentados. No, a mí me gusta hacer nada más el primero, el otro no, pastor. A mí me gusta andar a la cacería de brujas. No, hermano, debemos estar acá. Alentar a los desalentados, sostener a los débiles. ¿Y qué? Y que seáis pacientes. Por favor, ya es justo que hagas. Cálmate, sereno, moreno. Porque puedes desalentarlo. Ese es el trabajo de la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Cierto? Estoy seguro de que Pablo estaba muy satisfecho con el fruto de su relación de discipulado con Timoteo. Por eso se atrevía a mandarlo. Si no, ¿cómo lo mandaba? ¿No es cierto? Esta relación había comenzado meses antes de que llegaran a Derbe y pasaran por Listra. Y esto lo vemos allá en Hechos 16:1. Solamente anótenlo, no lo vamos a buscar. Y ahora Timoteo iría donde Pablo no podía ir. De eso se trata, hermano. El pastor está ocupado dando una clase, porque quiero que sepan que doy clases, que estamos en el tiempo de oración. Y luego me están escribiendo. Estamos orando, hermano, pero con todo y todo. Y si un día me llego a ausentar de la hora del tiempo de oración, porque hay que ir a atender a algún hermano, ¿haría yo mal en eso, hermano? Estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no es cierto? Pero se queda un representante de la iglesia con la iglesia. Y si algún día no puedo estar en la clase del domingo en la mañana,
¿Ya no tendríamos clase? Hay más que lo pueden dar, por eso hay seminaristas que se están preparando para eso, ¿no es cierto? Para eso está Leo, para eso está Chucho, que en su momento pueden, ellos no deben de esperarse, y esto es gol. Ellos nunca deben de esperarse, oye, cúbrame para el próximo domingo, ¿no? No, hermano, jamás. Ellos siempre deben de llegar con una predicación y con una clase bien elaborada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que debemos de estar preparados para toda buena obra. Ni modo que no llegó el pastor porque le dio algo y ya no hay servicio, ya no hay predicación. Vamos a poner una grabada. No, hermano, la iglesia debe tener la capacidad de todas las cosas, ¿cierto? Este es el patrón que debe de seguir Timoteo, y debía seguir Timoteo durante varios años más adelante. Mientras se encontraba preso en Roma, Pablo envió a Timoteo a una importante misión en Filipos. Y finalmente, Pablo usó su manto, o puso su manto sobre los hombros de Timoteo, y le dio toda la responsabilidad de continuar el ministerio. Notan lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 y 2, cito: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Le está pasando la estafeta? ¿Nos debemos de esperar a eso? Ya, hermano. Le preguntan a John MacArthur: oiga, hermano, ¿y quién va a pastorear Grace ahora que usted se muera? Dice: ¿y a mí qué me preguntas eso? Yo ya voy a estar muerto. Pregúntele al Señor. El Señor seguro ya tiene a alguien que va a estar ahí. Tantísima gente que ha sido capacitada en ese lugar, no hubiese uno. Sería un fracaso, hermano, que de repente ya no llegase yo porque me tuvieron que sacar con los pies por delante. O sea, me mandaron llamar. O sea, me fui de minero 3 metros bajo tierra. Bueno, en el mejor de los casos, ahora los creman, hermano, ¿no? Exacto, hermana, exacto. ¿No? Imaginen eso. Y que se disipara la iglesia, porque ya no hay quien los cuide, quien los pastoree. ¿Eso significa que habremos hecho un buen trabajo aquí? No. Hay que preparar a otros. Hay que instruir a otros para que estén capacitados para la obra del ministerio. Ahora regresamos a nuestra carta. Ya no me fijé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo, Beto? Tú siempre me tienes el cronómetro. Ándale, dime. Llevo 50 monitos. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Ya cansados? ¿No? ¿Seguros? Sí, yo veo a Rafa así como que ya se desanimó. No, déjenme ver cuántos puntos me faltan. No, hombre, me faltan 32, mis hermanos. No, me faltan 3 solamente. Voy con el último de hoy. Con el último de hoy. Está la protección. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Así aconteció, como sabéis. ¿Qué les predijeron? Aflicción. ¿Pero qué es esto? Pablo los está protegiendo. Pablo los está protegiendo. Alguien resumió bien estas 2 tareas de un pastor de ovejas. La tarea de un pastor de ovejas es alimentarlas y animarlas. Ese es el trabajo del pastor: alimentar y animar. Si las ovejas solo son alimentadas y no animadas, están siendo simplemente engordadas para el matadero. Pura oveja
gorda, gorda, gorda. Pero si son únicamente animadas y no alimentadas, morirán de hambre. Ves, bien activas, pero bien desnutridas. Tiene que haber un balance en todo esto, ¿cierto? Pablo se interesó en hacer ambas cosas. El deseo del corazón de Pablo era la gloria de la causa de Dios y el bien de la iglesia de Tesalónica. La oración de los puritanos, que les voy a citar, expresa bien la devoción del corazón de Pablo, lo que ayudó a derrotar la trampa del pesimismo. Y bien haríamos en hacerla nuestra, hermano. No para leerla como taravilla, sin entenderla y amén, bola chica, bola grande. No, entendiéndola, hermano. Cito, es una oración puritana, el autor no lo conozco. Dice así: soberano Dios. Ay, ya se movió esto, espérenme. Soberano Dios, tu causa, no la mía, llena mi corazón, y cuando a ti, con la mayor libertad para establecer tu reino en todo lugar donde Satanás reine. Glorifica tu nombre y yo me regocijaré, porque dar honor a tu nombre es mi único deseo. Te adoro por ser Dios y anhelo que otros lo sepan, lo sientan y se regocijen por ello. Oh, que todos los hombres puedan amarte y alabarte, y que tú puedas tener toda la gloria del mundo racional. Que los pecadores vengan a ti por tu querido nombre. Para el ojo de la razón, todo lo que tiene que ver con la conservación de los hombres es tan oscuro como la medianoche. Pero tú puedes hacer grandes cosas. La causa es tuya y para tu gloria, que todos los hombres deben de ser salvos. Señor, úsame como quieras. Haz de mí lo que quieras. Pero, promueve tu causa. Que venga tu reino. Que tus benditos intereses avancen en todo este mundo. Trae multitudes a Jesús. Déjame ver ese glorioso día. Y dame la visión de multitudes de almas. Déjame estar dispuesto a morir a tal fin mientras viva. Permíteme servirte hasta el límite de mis fuerzas, invirtiendo mi tiempo con provecho en esta obra, tanto con salud como padeciendo debilidad. Es tu causa y reino lo que más anhelo, no lo mío. Oh Señor, atiende a mi petición. Fin de la cita. ¿Cómo oramos regularmente, hermano? Ay, Señor, quítame esto que me duele. Ay, Señor, dame aquello que me gusta mucho. Ay, Señor, déjame parar tarde porque estoy bien cansado. ¿Por qué no llegamos, hermano? Ninguna causa es justificable delante de Dios. Necesitamos protegernos, hermanos, de nosotros mismos. Y necesitamos proteger a otros. Eso es lo que debemos hacer. Para que entonces el nombre de Dios sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Y hacer a un lado el pesimismo. No te dejes derrotar. Deja que Cristo haga su obra en ti. Y no por cansancio. Hoy nos han metido tanto miedo que si estás enfermo te quedes en tu casa. Hoy nos han metido tanto miedo de que no contagies a otro. Hermano, necesitamos estar generando anticuerpos
Eso es una realidad. El cristiano no puede estar aislado. Esa es una trampa de Satanás, ¿te acuerdas que ya lo enseñé? La trampa del aislamiento. No nos dejemos convencer por las ideas del mundo. Y que el Señor nos permita ver, en medio de todo esto, muchas almas que son una oportunidad para predicarles el Evangelio. ¿Por qué nos vamos a mover de aquí, hermano? Porque quizá Dios tenga predestinado a un parcito a donde nos va a llamar, nos va a llevar. Y nosotros tenemos el privilegio de predicarles el Evangelio para que se salven y se congreguen. Quizá estará completa nuestra misión. Quizá el Señor hará crecer más la iglesia. Quizá, como desea Leo, que no quiero que suceda, se perderán algunos en el camino. No quiero eso. Al contrario, me gustaría que llegaran más. En la semana les mandé más bien un videíto de un señor de 82 años, un hermano de 82 años, que camina 2 horas para poder llegar al servicio. 2 horas. Y decía Leo, no vaya siendo que por 15 minutos ya no llegues. Que nada te desanime, hermano. Vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si el Señor no lo concede, solo si el Señor no lo concede, estaremos acá de regreso el próximo domingo. Amén. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu infinita misericordia, tu gran amor. Gracias, Padre mío, porque nos sigues animando. Nos hablas con claridad de cuáles pueden ser las trampas de Satanás para hacernos caer. Y hoy entendemos que es esta del pesimismo. No permita, Señor, que seamos tan ególatras y que nos veamos a nosotros mismos. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos y sus enormes necesidades para poder estarnos estimulando unos a otros al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, Señor. Tenemos un trabajo maratónico, pero ante todo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir los dardos del enemigo. Ayúdanos, Padre, por favor. Y en esta tarde, muy en particular, Padre, muy en particular, quiero rogarte también por la vida de mi sobrino Adán. Él teme, Señor, haber sido infectado, contagiado con el dengue. Se ha sentido mal. Tú sabes, Señor, la condición en la que él se encuentra. Ante todo, mi Dios, te suplicamos por su salvación. ¿Te conoce? Bueno, no te conoce. Ha escuchado de ti, porque se le ha predicado el Evangelio. Apiádate de su alma, Señor. Si esto que él siente es para salvación de él y su familia, que así sea, Padre, para que él clame, no solo por salud, sino por la salvación de su alma, que es realmente lo que nos interesa. Ayúdalo a verte a ti. Te rogamos por la salvación de su esposa, sus hijos, que imploren, Padre, por el perdón de sus pecados. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a estimularnos y a perdonar cualquier cosa que haya que hacerlo. Suplicamos tu bondad, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mis amados, que Dios les bendiga.